puede, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo? No me acuerdo cómo. Ya, ahí sí. Entonces, ahora presento pantalla de nuevo. Vamos de nuevo. Como decíamos, este es el tema que vamos a ver en esta oportunidad, ¿ya? Buscando material para el sermón, ¿ya? Primera cosa, muchas veces, eh, muchas veces los estudiantes de homilética han dicho que ocurre con los bosquejos como el huevo de Colón, ¿ya? Eh, Son muy fáciles cuando se ven escritos en la pizarra, pero lo difícil es que uno se le ocurra el plan a desarrollar que una la entonces cerca de un texto en nuestras mentes, porque a veces tenemos esta idea de que uno se pone allí, tenemos el versículo, ¿no es cierto? Lo hemos sacado de la Biblia, lo tenemos ahí la Biblia, lo sacamos el versículo, poner más ideas interesantes y con mayor conocimiento a los hermanos y así ayudarlos a comprender mejor la palabra del Señor. La primera, supongamos que el texto es Romanos 1:16. Supongamos que ese es el texto que se nos ha dado y es ese. Leámoslo por favor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos el versículo, tenemos nuestro pasaje. Ahora vamos a empezar a trabajar y lo vamos a bombardear de preguntas. Antes de proceder a ningún plan sobre este texto, el estudiante puede preparar copioso material sometiéndole a las siguientes preguntas. No se preocupen de escribir ahora, sino que yo les voy a mandar todo esto por el WhatsApp, como lo hemos hecho las veces anteriores. Dice, ahora vamos a orar sobre el texto en general. Primero, ¿cuándo fueron escritas estas palabras? Y usted tiene que poner la respuesta. ¿Ya? Otra pregunta. ¿En qué población, en qué lugar estaba Pablo en este caso, ¿no es cierto? ¿En qué población estaba? Hay que averiguarlo, buscar entre los libros, qué sé yo. La misma Biblia nos va dando algunas ideas y si no, tenemos los diferentes tipos, el diccionario bíblico, alguna ¿cómo se llama? Algún comentario, en fin, buscar. Tenemos que encontrar y vamos respondiendo esas preguntas. ¿Por quién? ¿Quién fue el que lo escribió? ¿No es cierto? En este caso. ¿Y a quiénes fueron dirigidas estas palabras? ¿De qué estaba hablando el escritor? Bueno saber, porque a veces hay que leer el contexto y hay que leer un poco más. Ya, ¿a quién él estaba hablando? ¿Qué objeto se proponía al escribir este texto? O sea, se bien, nos estamos introduciendo en el texto. Ya no es solamente el texto como nos dice a nosotros, sino que ahora vamos mirando el texto de una manera general, diferente, para que cuando vayamos a presentar este material, ahora tenga más carne, podemos decir así, más conocimiento que podemos darle a nuestros hermanos. Si ustedes se han fijado en algunos conferencistas, nos dan una frase y luego la explican así, y entonces uno dice, uy, qué bonito todo lo que está circundando a este texto. Ahora, vamos a ir ahora a las palabras del texto. Primero es en forma general, total. Ahora vamos a las palabras mismas. ¿Por qué dice no me avergüenzo? O sea, usted
leyendo el pasaje, tiene que darle una respuesta a esto, ¿ya? Luego dice, ¿por qué dice potencia? ¿Mm? Otra vez. O sea, está la pregunta y usted tiene que ir respondiéndola. Si se van dando cuenta, nuestra hoja se va a empezar a llenar de respuestas a las preguntas que le estamos haciendo. Y entonces no va a ser solamente tenemos el texto y nada más, sino que ahora vamos a tener muchos otros conocimientos que podemos darle a nuestros hermanos. Vamos hablando de las palabras, ¿ya? Dice, ¿qué significa salud? Obviamente, tendríamos que, ahí sería salvación, ¿no es cierto? Ahora, y puse, búsquense otros textos donde salud significa salvación. Y entonces ahí tenemos los ejemplos. En Hechos 4:12, en Romanos 10:10, en Hebreos 2:3, Primera de Pedro 1:5, Judas 3. Se usa la misma palabra salud, pero para hablar del punto de vista de la salvación. ¿Ya? Ya le voy dando al tiro unos pincelados. Entonces es bueno leer esos pasajes para que uno quede imbuido de todo lo que se le está, ¿cómo se llama? Con el material que usted va a entregar. ¿Quién era el judío? ¿Ah? Y es bueno responder a esa pregunta. ¿Y quién era el griego? Pues estamos hablando diferentes palabras, ¿no es cierto? Avergonzarse, potencia, salud, judío, griego, ¿ya? Ahí estamos. ¿Por qué nombra dos pueblos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nombra uno y a otro? Es bueno también usted tener ese conocimiento que va a estar detrás de su predicación, ¿se entiende? Ahora, si va a echar mano de ese conocimiento, bueno, ahí lo tiene, ¿ya? Por eso hay que estudiarlo antes. Algunas cosas a veces las sacamos solamente del conocimiento general que tenemos de estas cosas, o de la palabra de Dios, ¿ya? Y obviamente a veces nos pueden haber dado una información no tan certera, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que lograr dar un mensaje certero, con confianza de lo que estamos hablando. Luego, respecto a las frases, fíjense ustedes, estamos hablando, vimos en general, vimos cada palabra y ahora las frases. Vamos a preguntarle, porque dicen, ¿cuántas hay en este texto? ¿Cuántas frases hay? Una, dos, tres, cuatro, siete, 10, qué sé yo, las que sean necesarias. ¿Dónde hallaré aclaración sobre la palabra salud? Tiene que hacerse la pregunta, ¿ya? ¿Dónde hallaré aclaración de que el Evangelio es poder? Buscar aquí materiales para ello. En la Biblia podemos buscar que Saqueo, recuerden que Saqueo nos enseña que la salud viene de Jehová. Sobre la mujer pecadora, ¿se acuerda aquella que estuvimos hablando en la clase anterior? ¿Ah? Que buscaba también perdón de pecado. El carcelero de Filipo, en fin. Vamos buscando historias que nosotros conocemos u otras que hemos escuchado en algún momento. La historia, recuérdese algún caso o anécdota. ¿Ah? Es bueno que porque también a veces tenemos que ilustrar algún hecho. Entonces, si hay algún caso, alguna situación o algo que usted leyó en algún momento o algo que le pasó a usted personalmente, lo anota ahí y lo escribe todo. ¿Ya? ¿Qué otros textos extienden la invitación a todo aquel? Y allá podemos ir a la concordancia. ¿Ah? Y ponemos la palabra todo aquel y se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de esas invitaciones. A este, aquí, lo otro, qué sé yo. Entonces, ahora, respecto a sí mismo, al escritor me parece que tendría que ver. No, de mí como persona. Peco yo de avergonzarme. ¿Ah? Puedo decirlo de otra manera, ¿me ha avergonzado alguna vez del Evangelio? O sea, pongámosle, yo les puedo contar, hace algún tiempo, yo estaba en una ciudad de nuestro país, estábamos trabajando allá, y resulta que un día cualquiera, como a esa hora de las 9 de la mañana, algo así, habíamos tomado desayuno, qué sé yo, cuando me dice el dueño de casa, ¿sabes? Te invito
a comprar pescado. Y estábamos en un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Cerca de Yungay de Ñuble, ¿ya? Yo pensé que íbamos a ir a alguna pescadería por ahí cerca, ¿ya? Eh, Pero resultó que ya le dije yo, y yo me puse una polerita así nomás, listo. Y cuando en eso dice, ya, ahí viene la micro. Y era un bus, va, subimos al bus. Salió del lugar, Cholguán se llama exactamente el lugar donde estaba. Ya, salió, empezó a caminar, lejos, lejos, caminaba y pasamos después Monte Águila, qué sé yo, y un montón de pueblos. Y yo miraba y decía todo eso, ya llevábamos más de una hora y no llegábamos a ninguna parte, po. Y cuando llegamos a más o menos como a las 12 del día, estábamos nada menos que en Concepción, ¿m? Que queda más o menos unas 120 kilómetros de donde estábamos. Yo pensaba que íbamos a ir a la esquina, po, y estábamos a 120 kilómetros en el puerto, es un puerto acá. Y el puerto de ahí después tomamos una micro y nos llevó eh, hasta el puerto de, se me olvidó el puerto, de Talcahuano. Ah, otro lugar más que queda como a 50 minutos del centro de Concepción. Yo decía, oye, la ida a comprar resultó, pero realmente era un viaje, ¿ya? Bueno, como llegó la hora de almuerzo, porque me dijo, tengo que hacer una cosita aquí primero, tenemos que pasar al banco, ya, pasamos al banco, ya, y llegó la hora de almuerzo, y aquí es donde viene el punto de esto del avergonzarme. Y estando ahí, entonces entramos a un restaurante, ¿qué pasó? Nos pusieron la comida al frente, entonces yo miro a mi compañero, ¿ya? Y obviamente lo lógico era que oráramos. Y entonces él viene, se acerca así, encoge su cabeza y dice, cada uno le ora a su Dios. Y yo lo miré nomás, me pilló desprevenido y yo dije, no, pues yo tengo que dar testimonio de que soy cristiano. ¿Cómo está? Cada uno le ora a su Dios. Como que el- el- el Dios de él no es el mismo mío. Entonces yo me puse así de pie y oré para los dos en voz alta. Estaba rojo, ¿para qué le cuento? Rojo, 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 rojo. Esa es una manera de avergonzarse, po. Si somos canutos, somos evangélicos. Ahora, si yo estoy solo, obviamente no voy a hacer algo audible. Por ejemplo, hoy día yo fui a almorzar a una cocinería. Yo, obviamente, ¿qué hice? Me pusieron la comida ahí, no importa quién venga, que haga, yo oro, que despacito para mí, y listo. Ya. Pero fíjense, a veces nosotros pecamos de avergonzarnos, por no hacer las cosas que nos corresponden. Eso también, por otro lado, me llama la atención. Cuando hace algunos años estuve en Estados Unidos y estando en el aeropuerto, sí, de repente veo que unos jóvenes eh, entran al baño y se lavan los pies, ahí pusieron los pies en el lavamanos, se lavaron los pies, qué sé yo, y andaban todo como muy rápido. Cuando de repente sacan como una alfombrita, la pusieron ahí en el pasillo nomás y se arrodillaron y eran musulmanes que tenían que hacer, ellos no se avergüenzan de hacer sus rituales. Recuerden que ellos oran 5 veces en el día y donde estén, si están en una reunión, si están en el lugar que sea, ellos hacen su ritual como corresponde. Ellos tampoco se avergüenzan. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos del cristianismo que tenemos? ¿Sabes? Yo veo a veces mucho de eso en nosotros. Bueno, aquí justamente el Pablo está hablando de no avergonzarse, ¿cierto? Ahora, recuerdo algún caso que lo haya hecho yo, y ahí tengo dos casos que podría explicarles claramente, ¿no es cierto? Y a lo mejor, hermana Maisel, usted en algún instante le tocó hacer algo así y no lo hizo simplemente, Con como el respecto, hogar, en público. no me ha pasado todavía, no, no.
de orar en público, no, no me ha pasado, siempre hemos En un, orado en un donde sea. restaurante, así digamos, en un restaurante por la comida y qué sé yo. Ah, no, cuando estamos en algún restaurante como familia, sí, Siempre siempre oramos. oramos en público, sí. Hay uno que ora, el que está en el medio de la distancia entre grupo y grupo, ora en público. Oramos siempre así. Por ejemplo, Eso. pastor, yo en este caso, cuando estoy en el trabajo, salgo con algunos compañeros, ellos al toque ya Claro, están con la comida en la boca, ya de frente, ¿no? Pero yo sí claro. inclino la cabeza y oro, pero oro silencio, no porque me avergüence, solo que No, porque al final de mi oración, mis compañeros dicen amén. Ellos solamente atienden a decir amén, pero saben que estoy orando. eso, porque usted está dando testimonio, po. Eso es lo importante. Claro. Y a veces viene el trabajo. Yo he conocido a varios cristianos que ni siquiera oran por dar gracias por la comida, estando en su trabajo. Y, y es algo realmente tremendo, pero tenemos que dar, o sea, no avergonzarnos, ¿ah? Y eso es sumamente importante. Entonces, todas estas cositas uno las va anotando, las va escribiendo, las va poniendo ahí en su cuaderno. Ya vamos en 2 hojas por lo menos de todas las cosas que hemos visto. ¿He dudado del poder de Dios para convertir a alguien? Vean ustedes, esto otra cosa. ¿Ha dudado usted del poder de Dios para convertir a alguien, hermano Claudio? No, Piénselo. pastor. Un momento. No me diga no, pastor, al tiro. De repente hay algunas personas muy malas en nuestro barrio. Pero Y mire, uno alguna vez ha dicho, chuta, no, si Dios a ese no lo va a no lo va a convertir nadie, ni Dios lo convierte a ese. O sea, eh, ¿no le ha pasado a usted? bueno, años atrás, antes de Sí, llegar al Evangelio, tenía ese pensamiento. Ya, pero después cuando llegué al Evangelio, eh, empecé a entender de que las cosas se las tenía que dejar al Señor. amén. Y yo lo viví y lo sigo viviendo con mi hermano mayor, que no es hijo de Dios, y está Ya, pasando por una enfermedad, pasó por una enfermedad gravísima que es el cáncer, y hoy día, o mejor dicho ayer, le informaron que tuvo regresión de la enfermedad. ah, chuta, Entonces yo como mi papá le hablaba de Cristo, yo amén. también le hablo, pero él es un Eso, negativo total, pero finalmente él reconoce de que las mejorías que tuvo, las partes positivas, se las reconoce a Dios, pero él tiene su amén. propia religión, no es que Ya, crea, pero ya. cuando voy a su casa, eh, él no siendo cristiano, dice, por favor, ¿puedes orar por los alimentos? Eso. ¿Ya? Entonces uno Estás está dando dando un testimonio. testimonio, claro. Sí. O él cuando él viene, está en mi casa, él no come si no hemos hecho la oración. Ah, qué bueno. O sea, ¿Ya? respeta eso. Es súper Respeta, bueno. Pero respeta. he dudado del poder de Dios para convertir a alguien, porque a veces nos damos cuenta, esa persona es tan mala, tan mala, tan mala, como el Señor, no, si ni, ni hablándole al Señor va, va a entender. Y de hecho, a veces digo, uno saca la cuenta aquí entre los vecinos. Ah, mire, ese vecino es una buena persona. A ese le voy a hablar del Evangelio. Y a lo mejor es el que está más lejos de Dios, ¿no? Hermana Maicel, ¿le ha pasado a usted algo parecido, hermano Fran? Pastor, justamente quería comentarle, de pronto, por el conocimiento, ¿no? De lo que tenemos y el temor de Dios, de repente no lo hemos expresado, no lo hemos expresado verbalmente, pero sí lo hemos pensado muchas veces, porque a veces nos sucede con familiares, ¿no? Que son a veces, ya se les ha hablado en algún momento del Evangelio y los hablas nuevamente, y después llega un punto en que uno dice, o sea, ya no, ¿no? Ya para qué, o sea, ya las has hablado, ya las has dicho, ¿Para qué insistir? como para qué insistir, y muchas veces ya como que limitamos el poder de Dios y creemos que ahí queda. Así, en ese caso así creo que me ha sucedido muchas veces, pero de decirlo así verbalmente, Ni sí, Dios puede cambiar. no soy tanto de decirlo, pero a veces de No, repente lo pero uno lo pensamos. piensa. Claro. Claro, No, sí, eso de hecho. Y pues incluso a veces nos invitamos a una persona
no, si este ni siquiera va a aceptar que yo le hable. Entonces, ese es el gran problema. Por eso, pero nosotros no sabemos los que el Señor tiene preparado para vida eterna, ¿ya? Sí. Pero vayan dándose cuenta. Entonces, todas estas cositas tienen que salir de nosotros y vamos escribiéndolas en el cuaderno para luego ver qué es lo que vamos a usar en él. Primero, he de buscar primero los que están más cerca o que los que están más lejos en mis trabajos. Estoy pensando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? He de buscar primero los que están más cerca o los que están más lejos en mis trabajos. Preguntas que uno debe responder cuando estamos preparando el material, porque a veces solamente nos dejamos llevar por las ideas primeras que se nos vienen con el pasaje, pero nosotros tenemos que darle un poco más de carne a eso, ¿ya? Y para eso es como escudriñar, por si acaso. Esto que estoy viendo es algo que lo saqué de lo que estábamos. Yo en el colegio, yo tenía un profesor de castellano fantástico y nos hacía hacer unos cuestionarios que no tenían menos de unas 200 preguntas, ¿ya? Y teníamos que leer un libro y luego hacerle preguntas al libro. Y entonces yo he pensado que es lo que tenemos que hacer en nuestras predicaciones también. Antes de predicar, introducirnos en el pasaje hasta que lo podamos entender a lo más cabalidad posible. Sigamos adelante. Esto ahora me indicaré solo a una clase, o sea, a una clase de personas, a los judíos o a los griegos, para lo que me interesa ahí en ese trabajo, ¿no es cierto? Ahora, respecto a los oyentes, vean, se fijan ustedes, hemos ido oyendo en general las palabras, luego las frases, ahora estamos viendo algo respecto a los oyentes, a los que están escuchando esas palabras. Ahora, los creyentes, los que van a escuchar de mí en la enseñanza, ¿qué verdades he de inculcarle a los creyentes, a mis hermanos? ¿Qué verdades de las que estoy viendo acá tengo que inculcarle a ellos? Las que, las que me he aplicado a mí, esa es la respuesta. O sea, ¿cuáles me han llegado a mí en forma especial? Recuerde que cuando estamos hablando de la palabra, yo le hago a los alumnos míos que personifiquen los versículos. ¿Ah? Entonces, que pongan su nombre en los versículos. Cada vez que aparecen yo, tú, qué sé yo, o nosotros, pongan el nombre personal, de tal manera que la palabra se haga viva para mí, personalmente. O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo lo personalizo? Por cuanto Ángel ha pecado, Ángel está destituido de la gloria de Dios. ¡Wow! Cuando uno lo lee así el versículo, lo personifico. A veces nos falta hacer personificarnos en los versículos, ¿ya? Para que la palabra nos hable directo así. Porque a veces decimos, es bonita la palabra para mis hermanos, pero ¿y para mí qué? ¿Se han fijado? A veces podemos hablar bonito para los demás, pero ¿qué aplico a mí? Y eso tiene que ver después. Y a los creyentes, estoy preguntando, ¿qué ha aplicado esto para mí? ¿Qué le va a aplicar a los creyentes, a los que están conmigo? La realidad de un evangelio que se ha demostrado tan poderoso. Eso es lo que tenemos que mostrarle, la realidad de un evangelio que se ha demostrado tan poderoso. También la necesidad de creer para tener salvación. Esta parte es sumamente importante, hermano. No olvidarnos. Saben, yo no sé si las conté a ustedes, pero estábamos con mi esposa en una de nuestras ciudades de Chile y resulta que cuando estábamos enseñando el plan de salvación, llegamos a un momento en que los como 20 alumnos que teníamos nosotros tenían que darnos la prueba. Obviamente, como de haber visto mi hermana Frank, o sea, mi hermana Marisel, cuando enseñamos sobre cómo presentar el Evangelio. Y obviamente que le hacemos la pregunta, ¿quieres tú recibir a Jesús como Salvador? Esa es la pregunta correcta. Y cuando llegamos a ese punto, uno de los hermanos que estaba allí
empezó a hacer todo muy bien, y cuando llega ahí le dice, y te invito a la iglesia. Wow, te invito a la iglesia. Entonces, el Vita, que era la profesora de esto, le vuelve a preguntar, perdón, ¿cuál es la invitación que va a hacer? Te invito a la iglesia. A ver, y se insistió ella. ¿Quieres tú? A ver, ¿cómo lo invitarías a aceptar a Jesús? Tratando de aclararle un poquito los pensamientos. Y él vuelve a decir, no, te invito a la iglesia. Las mujeres son más especiales que nosotros los varones. Nosotros vemos más el gusto, las mujeres se van a los detalles. Y Elvita entonces llegó, tomó el librito, o sea, le estábamos enseñando el libro sin palabras, y se puso a hacerle hora personal con el libro sin palabras. ¿Sabe? Y cuando llega a esa parte y le dice, ¿quieres tú recibir a Jesús como Salvador personal? ¿Saben? Las lágrimas le saltaron a este hombre. ¿Ya? Y dice, sí, yo quiero. Entonces, Elvita siguió adelante y terminó el... Entonces, cuando le pregunto, ¿y por qué usted estaba invitando a asistir a la iglesia? Y le dijo, ¿sabe lo que me pasa? Yo llevo 2 años viniendo a la iglesia. Y cuando vine a la iglesia, voy a ponerle cualquier nombre, me decían, Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro. Cuando pasamos a los 6 meses, me empezaron a decir, hermano Pedro, hermano Pedro, hermano Pedro. Entonces yo creía que ser cristiano es estar en la iglesia, escuchar las predicaciones, todo lo que enseñaban, cumplir los mandatos que se nos dan, ¿ah? Y eso era todo. Entonces, como estaba cumpliendo, entonces ahora yo era hermano. Y cuando ahora entiendo lo que es esto de aceptar a Jesús como Salvador personal. Que realmente, a veces, hermanos, algunas personas en nuestras congregaciones tienen ese error. Yo creo que pues, si el Señor viniera, sacara realmente a los hijos de Dios, muchos a lo mejor muchos de los que son nuestros compañeros en la iglesia nos pasaron de ser más que compañeros en la iglesia, no eran creyentes como nosotros. Por eso tenemos que estar preocupados de que el plan de salvación se entienda correctamente. Recuerden que por ir a la iglesia nadie va al cielo. Por pagar el diezmo nadie va al cielo. Por orar nadie va al cielo. No, esas son cosas para un cristiano. ¿Ah? El cristiano que ha aceptado a Jesús como Salvador personal, ese es el que va al cielo. Es el que se reconoce pecador y por lo tanto él merece morir y acepta lo que Jesús hizo a favor de él en la cruz. Hermanos, en la necesidad de creer para tener salvación. A veces eso, pero ¿creer qué? Ahí está el punto. ¿Ya? Sigamos. La inutilidad de las obras para salvarnos. También tenemos que darnos cuenta que es lo que de alguna manera está hablando lo que hacían los judíos. ¿Qué hacían los judíos? ¿Por qué se hablaba de los judíos? Ustedes saben que ellos tenían una religión. O sea, actuaban y hacían las cosas que la religión les mandaba. ¿Ya? La inutilidad de buscar a Dios en la filosofía natural sin revelación. Recuerden que la revelación es de esta verdad. Si ustedes se fijan, hay varios versículos. Hay un versículo en este momento se viene a la mente que dice que, a ver, ¿cómo ve el versículo? No me acuerdo ahora, a ver, a ver, que se la reveló a los niños, dice el versículo, ¿ya? O sea, hay muchas personas que pueden escuchar el Evangelio, pero no se le ha revelado la verdad. Y Dios quiso revelársela a los niños. Y esa es la frase que es bíblica. Entonces, para mí, el Evangelio es una revelación. No es que yo conozca el Evangelio, lo aprenda así como para ponerme a escribir, o sea, para escribir o aprender a leer o a escribir, y van poniendo de una, y después la vamos juntando, y ya leemos. Pero la salvación tiene que ver, es una revelación, ¿ya? Pero a veces buscamos las cosas en la filosofía natural, en lo que nos dicen los demás. Cuidado. Entonces, se fijan, tenemos ya 2, 3 o 4 hojas completas de cosas que podríamos tocar de ese punto. ¿Y cómo arreglaremos? Puedo hacerlo de 2 modos. ¿Ya? Ya vamos al arreglo del bosquejo. Ya tengo todo
ya lo tengo en mi cuaderno, ya está todo listo. Ahora puedo hacerlo de un modo, por un método textual, hilativo o por uno temático. ¿Mm? Miren, si lo hago temático, ¿sobre qué palabra lo basaré? Preguntas que me debo hacer. ¿Mm? Hay 3 frases en el texto que sugieren interesantes temas, los cuales son, a ver, 1, no me avergüenzo. Ahí tenemos una verdad, no me avergüenzo. Tenemos otra verdad, del Evangelio de Cristo. ¿Mm? Y la otra verdad, porque es potencia de Dios. Si se fija, cada uno nos sugieren cosas totalmente diferentes usados ahí en el mismo pasaje. Recuerden que esa es la profundidad de la palabra del Señor y lo que nos enseña cada uno de nosotros, obviamente. Entonces, si tomáramos esta verdad, tendríamos que empezar a trabajar sobre ellas con todo el material que hemos ido reuniendo. Y puede formularse de esta manera. 1. El deber de no avergonzarse. ¿Mm? El Evangelio, poder de Dios. Salvación para todo hombre. Ahí tenemos 3 temas, podemos decir, que podemos utilizar. Vamos a pensar respecto a las ilustraciones que debiéramos usar, ¿ya? ¿Qué puntos me conviene ilustrar? Especialmente avergüenzo y poder. Podríamos poner énfasis. Volvemos a escribir estamos viendo nuestras notas que tenemos ahora, ¿ya? Ahora, respecto a la introducción, ¿cómo haré el exordio? Me gustó esta palabra un poco rara, pero la escribí ahí, por si acaso. Exordio es lo mismo que introducción o explicación con que se introduce un discurso hablado para llamar la atención del oyente, ¿ya? ¿Ah? El exordio entonces es la introducción o explicación con que se introduce un discurso hablado para llamar la atención al oyente. ¿Cómo voy a llamar la atención sobre algunos de los puntos que voy a usar? De 2 maneras, obviamente. Una, relacionándola con el proyecto del viaje a Roma. ¿Mm? O sea, recuerden que Pablo iba a Roma y entonces podemos relacionarlo ahí. ¿Mm? Otro, explicando el humilde origen del Evangelio y su triunfo sobre el mundo judío y gentil. Podemos hablar, se inició, ¿no es cierto?, en esos 3 años con Jesús, luego como llegó a los ¿cómo se llaman? A los discípulos, y luego los 120 que estaban, después que Jesús muere, resucita, ¿no es cierto?, se presenta ante ellos, y ellos ahora empiezan la iglesia. Eran simplemente una cantidad de personas que estaban allí. Pero de ahí podemos hablar sobre que en el primer siglo ya creían personas hasta dentro del Imperio Romano. ¿Ah? Es algo realmente maravilloso poder hacer esa introducción. Como el Evangelio empieza con 12 hombres, se puede decir así, llega a tener los del aposento alto y luego se convierte en 5.000, se convierte en 3.000, qué sé yo, y luego hasta personas del imperio que lo estaba gobernando ya habían conocido el Evangelio. Entonces uno le da una buena perspectiva a este pasaje. Vamos allá, sigamos. ¿Qué luz echa el contexto sobre el texto? Seguimos con preguntas, ¿se fijan ustedes? Ahora vamos a leer el contexto, lo que está alrededor del versículo, porque a veces nos dedicamos solo al texto solo. El versículo 14 ilustra la disposición de Pablo a anunciar el Evangelio a todo el mundo. A ver, Romanos, te lo tengo a ver. Yo tendría que haberlo tenido abierto esto. Romanos, capítulo 1, versículo 16, me parece que era el que estábamos hablando, ¿cierto? O 19. Bueno. Sí, el versículo 14 dice de esta manera: a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea,
el versículo 14, está alrededor del versículo 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se fija? Es parte del contexto, lo que está antes o después de él. Sigamos el otro. La absoluta depravación descrita en el versículo, ¿cuánto era el versículo que se ve ahí? No sé si lo alcanzó a ver. 21, El anterior, versículo 21 del 21, allá, del 21 al 32. al 32. Entonces uno mira allá y vuelve a leerlo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. En fin, se fija, y uno lee esa parte y saca todo lo que necesite para luego utilizarlo en la predicación. ¿Ya? Entonces, la absoluta preparación de todo lo que está alrededor. Y dijo, para salvar a los tan corruptos pecadores. Vean el tipo de personas a las cuales se les va a anunciar el Evangelio. Y si nos fijamos, que recuerden que todo se estaba iniciando nomás allá al principio, ¿cómo habrá sido el mundo de aquel tiempo? Yo tengo un libro aquí que habla sobre el contexto ahora histórico, ¿ya? De cada uno de estos pasajes. Entonces, uno puede ir a leer allá y uno tiene una visión más amplia del mundo que le rodea. Yo sé que el mundo de hoy es malo, ¿ah? Pero ¿cómo habrá sido? Y eso que hoy por hoy nuestras culturas, tanto allá en Perú, ¿no es cierto?, en Colombia, o sea, toda América del Sur, tenemos, tenemos un contexto, puedo decir, cristiano, ¿ya? Por lo menos tenemos un contexto cristiano. Y en ese tiempo eran solo inconversos, absolutamente, ¿ah? O sea, la corrupción era, pero terrible, ¿no? Pero a ese mundo es el que el Señor, o sea, Pablo le habla que no me avergüenzo del Evangelio. En el versículo 18, vea lo que declara, dice, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Vean ustedes. Por lo tanto, es necesaria la salvación, claro. La respuesta a todas estas preguntas ofrece muchísimo material para hacer un buen sermón. ¿Se fijan ustedes? Por eso hay que mirar el contexto también. No solamente el versículo, sino el que está alrededor y que nos pueda servir para, siempre con el objetivo de este. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ya? Probablemente, más que el estudiante, más que él, que el estudiante, podrá incluir en una sola disertación. O sea, hay mucho material aquí, ¿ah? Por lo tanto, puede ya proceder al arreglo del bosquejo en alguna de las indicadas formas, ¿ah? Los hilativos, ¿se acuerdan de lo que hablamos recién? O temático, o como quiera. Vámonos. Aquí tenemos Romanos 1:16 y bajo el título el deber de no avergonzarme. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a ordenar este pasaje? La introducción sería como esto. Siempre ha sido difícil confesar a Cristo, a través de todos los tiempos, ¿no es cierto? En otros tiempos, a causa de la persecución, y hoy día, en que este motivo de temor ya casi ha desaparecido, de hecho, ¿no es cierto?, la obra de Dios es detenida por temores mucho menos fundados. Vean ustedes, o sea, antes era la persecución, si nos tomaban presos nos podían llevar a la cárcel y matar. ¿Se acuerdan? Es lo que, incluso cuántas veces Pablo estuvo a punto de morir, cuántas veces, muchas veces, ¿no es cierto? Y hoy por hoy tal vez no tenemos esas actitudes de los que están a nuestro alrededor. No nos querrán, no nos gritarán tonteras y cosas por el estilo. Acá en Chile a veces nos dicen canutos, ¿no es cierto? Como una manera de ofendernos. ¿Cómo le dicen a los evangélicos allá en Perú, hermana? ¿O hermano? De una manera así despectiva. No, solamente dicen los hermanos.
A los hermanos. Sí, a eso se En otra parte refiere. le dicen los evangelistas, algo así. Cuando sí quieren ¿Ya? burlarse, dicen los hermanitos. Y cuando ya quieren Ya. en un extremo ya, bueno, yo escuché en alguna ocasión a un compañero que es cristiano, le decían hermonio. O sea, como burlarse entre hermano ¿No y lo el ve? demonio, algo por ahí. ¿No ve? ¿Se fija usted? Entonces, pero ¿qué hay en el contexto? A veces tenemos temor a a la opinión pública, ¿no? Lo que nos puede decir los que están a nuestro alrededor. O de la posible pérdida en los negocios. Si es una persona importante, a veces no dicen, si soy evangélico, mire, las cosas van a ser diferentes, la gente me va a ver de otra manera. Puede suceder eso, ¿ya? Son temores. O incluso algunas personas dicen, no, yo voy a perder el prestigio. No, toda la gente me conoce como una persona, qué sé yo, soy abogado, soy doctor, soy esto, soy lo otro. Y resulta que cómo creer en el Evangelio. Incluso a veces, incluso fama que algunas personas pueden tener y dicen, no, rebajarme a ser cristiano sería como ir hacia abajo, pero nosotros sabemos que es ir hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia lo máximo, ¿no? Servirle a Dios. El apóstol tenía en contra suya motivos de toda índole. ¿Ah? Sin embargo, está dispuesto a avanzar en vez de retroceder. Es lo que debiera pasarnos a cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Se fijan? Consideremos algunas cosas. Primero, ¿de qué no se avergonzaba el apóstol? Más uno, del Evangelio, que es la buena nueva del perdón de Dios. ¿Qué motivos aparentes tenía para avergonzarse? ¿Mm? Era una religión nueva, no había una tradición, ¿no es cierto? Segundo, era despreciada en los sabios y poderosos del tiempo. Acuérdense que cuando estaban en el Areópago, ¿se acuerdan? Le empezó a hablar del Dios no conocido, ¿se acuerdan? Y cuando le dijo que había resucitado Jesús, hasta, no, lo dejaron a un lado. Esto ya es otra cosa. O sea, era despreciada de todos los que fueran de su tiempo y otros. Perseguida en muchas partes. De ahí tenemos Hechos 28, 23, pero no vamos a leer, yo no estoy haciéndole la predicación a ustedes. 4. Profesada por los más humildes, los más pobres y humildes de su tiempo. Eran las personas que se acercaban a qué sé yo, enfermos, de personas. ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Por qué no se avergonzaba? Con todos. A pesar de todo lo dicho, no tenía temor ni vergüenza de esta doctrina. ¿Por qué? Era poder de Dios. Eso era muy importante. ¿Y, dónde se manifiesta el poder? Para persuadir y convencer. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? Porque toda palabra, como una espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, y todo lo demás, ¿no es cierto? Se diga lo que quiere hablar de ahí. O sea, toca los corazones. Da salvación, según Romanos 8:1, para regenerar y transformar, según 1 Corintios 11, algo así, para dar herencia eterna, Juan 1:12, y por eso el Evangelio es su mayor gloria, Gálatas 6:14. Y tenemos que llegar a la conclusión. Se puede decir que en esta predicación se tomaron solo 2 puntos, ¿ya? ¿Ah? ¿De qué no se avergonzaba el apóstol? ¿Y por qué no se avergonzaba? Está todo basado sobre la palabra vergüenza, avergonzarse. ¿Se fijan ustedes? Ya hemos tocado un punto nomás. Y por lo que me estoy dando cuenta, nos pasamos en tiempo. Como siempre se me pasa. ¿Ya? Entonces, ¿se fija? La próxima clase vamos a tener entonces 2 predicaciones más hechas por algunos hermanos basados en el mismo texto, pero usando diferentes posiciones, para que vean cómo uno puede tocar. Recuerden, toda la homilética significa que vamos a ordenar nuestro material, ¿no es cierto? Basado según el objetivo que tenemos para lograr, en este caso es la vergüenza, ¿no es cierto? Y luego, cómo partir y llegar.
Ahora, hay muchas ideas que a lo mejor usted tomó en su libro y no las va a poder usar en este caso, pero podría predicar de nuevo sobre el mismo pasaje y tocar otros puntos. Y entonces, recuerden que siempre tiene que tener un solo objetivo: la salvación, ¿no? O el crecimiento cristiano de los que están escuchando. Cuando uno capta así la verdad, ¿ah? Entonces vamos de esa manera a poder tocar, porque no podemos hablarlo todo en una sola predicación, porque si no, no va a quedar en el corazón de las personas esa verdad que yo quiero compartir con él. Entonces, resumiendo, ahora tenemos una manera más cómo podemos estudiar el pasaje. No es solamente lo que nos dice así cuando lo leemos nosotros, sino que ahora, haciéndose todas esas preguntas, van a salir muchas ideas. Y como normalmente nos avisan a lo menos que una semana antes, toda esa semana su mente va a estar ¿cómo se llama? En contacto, orando al Señor, preguntándole los pasajes. Cada vez que venga una idea, ¿se acuerdan que hablamos yo cuando hablamos del cuaderno y toda la cosa? ¿Se acuerdan al principio? Pues bien, es para esto, para utilizar todo lo necesario y para poder entrar en el pasaje que estamos estudiando y de esa manera podamos entregar lo más claro posible una sola idea de ese pasaje. Ya, no lo olviden, una idea. En este caso es avergonzarse. La próxima semana vamos a ver 2 predicaciones más que tienen que ver con otros puntos de vista de los que ya hemos hablado. Voy a bajar aquí. Y definitivamente no llegó nadie más. Somos los 3. Estamos bien, po. De lo bueno poco, dicen, ¿no es cierto? Entonces, Pastor, sí, dígame. sí, yo tengo dos consultas. Ya, consúlteme. Primero, o sea, la primera no es una consulta, sino que me hizo viajar a una obra personal que realicé en un hospital, Ya, en el Instituto del Cáncer. Y justamente esta persona tenía una misma enfermedad que tenía yo. Y lo invité a conocer a Cristo, le hice todo un plan de salvación. Y estaba la hija, de haber tenido unos 10 años, 12 años, y su madre, que es la esposa del enfermo. claro. Yo le dije, mira, eh, yo me he recuperado porque Dios así lo quiso, porque yo me puse en posición de Él, porque yo ya soy salvo, ¿ya? Pero ¿sabes tú cuál es el problema de cuando uno está enfermo? ¿Ya? Es que la enfermedad, si bien es cierto, a todos les va a llegar en cualquier minuto. Lo importante es que uno pueda tener a Cristo. Y si tú te vas sin Cristo, es terrible. Y lo mejor es que tú puedas partir con Cristo. Ahora, si te mejoras, da la gloria a Dios. Y empezó a hacerme preguntas, a preguntar, y lo invité. Y aceptó a Cristo en esa oportunidad. Amén, gloria al Señor. Voy a la semana siguiente y no lo encuentro. Dije yo, ¿qué pasó? Pregunté a la enfermera, ¿a quién busca? Me dijo, no, estoy buscando, se llama igual que yo, Claudio, no me acuerdo el apellido, lo estoy buscando y no lo encuentro. No, falleció hace 3 días. Ah, dije yo, llegué a tiempo, dije yo, me fui tranquilo, ¿ya? Mi Claro. corazón en paz. Y tenía el teléfono de la esposa. Entonces, me fue muy difícil llamarla, pero el Señor fue conmigo. Y le dije, mira, ¿sabe qué, señora? Fui un día al hospital, disculpe que la llame porque creo que no es el momento, pero quiero expresarle que me siento triste, pero me siento tranquilo. Y me dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, no se preocupe, porque llegó en un momento preciso. Y yo no estoy triste, ¿ya? Amén. Estoy tan agradecida, me dijo, porque cuando estábamos juntos, después cuando usted se fue, al día siguiente, nos juntamos con Claudio y él me dijo, recibe a Cristo tú también. Y yo pensé, dijo ella, lo voy a recibir, porque después
nos veremos más allá. Amén. ¿Ya? Y la hija hizo lo mismo. Y sabe que cuando escuché todo eso, se siente gozo, alegría, una tranquilidad, una paz, en que uno haya tenido palabras sabias que da solamente el Señor en el momento indicado y preciso. ¿Ya? Amén. Pero también me da tristeza que ahora esté cerrado esos escenarios, porque no se puede entrar. ¿Ya? Y es un motivo también de oración. Es el primer, Amén. lo primero. Y lo segundo, yo no sé si se va a mantener la tarea que mandó para el próximo miércoles, de preparar un mensaje. Desde 15 minutos. ¿Sí? Sí, se Ya. mantiene. Perdón, no lo había olvidado. Ya. Esa era la, pastor, perdón la intervención, Sí, pero no, eso está era. bien. Listo. ¿Alguna pregunta, hermano Fran, hermana Maisel? Pastor, nosotros el día martes 26 estamos viajando. Estamos yendo hacia otro departamento del Perú, el departamento de San Martín, Selva Alta, y estaremos llegando el miércoles, miércoles 27. Era que usted me habló de eso, me parece. Sí, y creo que ya el Señor pudo concretizar ya las fechas y todo. Así que nuestro viaje empieza desde el martes 26 y retornamos el domingo 14 de agosto. Pero vamos a estar ingresando, vamos a intentar, porque no sabemos cómo es la señal y todo eso, pero en lo posible vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo nosotros, pero igual vamos a estar en comunicación con usted. Pastor, Pero de todas maneras, usen el WhatsApp y avísenme nomás. ¿Ya? pastor, yo quería en ese sentido, de repente este miércoles que viene el tema de la exposición, en el caso de nosotros, de repente poder pasarle para el Para siguiente siguiente. miércoles, porque ese miércoles vamos a estar viajando todavía hacia nuestro destino, llegaremos de pronto así en la noche, ¿no? Entonces, como va a ser un viaje un poco largo, de pronto vamos a estar un poco cansados, vamos a llegar con las justas hacia el lugar. Pero ya el otro miércoles estando allá, creo que ya vamos a estar más asentados, ya vamos a estar con mejor tiempo los otros miércoles. Eso nada más No hay quería. problema, absolutamente. Lo dejamos para el miércoles siguiente. Ya, gracias, Gracias, pastor. pastor. Sí, no. Lo importante es que bueno que ustedes quieran estarse unidos con nosotros. Y nosotros vamos a estar orando por ustedes. ¿Ah? Y un bonito Eso es lo trabajo que que tiene van a que hacer hacer, ¿no es también. cierto, hermano Claudio? Tiene que Sí, ¿no? Y orar. el trabajo que van a hacer ellos es maravilloso. Amén. Y mándenos algunas fotos. Sí, vamos a estar Sí, enviando, pastor, al vamos a grupo enviar, también. pastor. Sí, claro, por favor. Porque de esa manera también nos tienen, nosotros estamos atentos a lo que ustedes nos cuenten. ¿Ya? Y esperamos que el Señor les use de una manera preciosa. Amén. Amén. ¿Ya? ¿Ya? Hermano Claudio, ¿nos dirige una oración para terminar? Amén. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque hemos podido estar en tu clase de homilética junto a nuestro pastor, quien la dirige. Gracias porque tú le das de tu gracia a él, le das de tu sabiduría, la claridad, Señor, para podernos explicar su tiempo, su disposición, mi Padre. Sé tú utilizándolo grandemente para el trabajo de tu obra, el ministerio que él desarrolla. Te agradecemos que un pastor fiel, trabajador en tu obra, con muchos anhelos de servirte siempre, Señor, desde que lo he conocido. Y gracias porque también tenemos unos lazos de amistad, de cercanía junto a él, Amén. y pedimos que siempre le seas dirigiendo. Gracias Amén. por nuestros hermanos que se han conectado, Señor, nuestra hermana Maicel, nuestro hermano Remé, que tú también seas a ellos dirigiéndolos, bendiciéndolos en todo, en este viaje que Amén. van a Sí, desarrollar Señor. la próxima semana, para que tú seas utilizándolos, Señor, poniéndole palabras sabias en su boca, Amén. y que todo lo que hagan, Señor, sea para edificación, que sea de gracia también para los oyentes, y puedan ser también útiles para el trabajo de la salvación y la predicación de tu palabra. Bendice, Señor, este día y lo que nos prepara, Señor, durante todo el resto de la semana. Bendice todas las actividades de cada una de nuestras iglesias y bendice nuestras congregaciones y nuestras familias.
Te damos gracias sin tener mérito alguno, solamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.